Acércate y descubre el mágico mundo de El espejo de la imaginación desbordada. Sumérgete en un viaje donde la realidad se entrelaza con lo fantástico, donde cada reflejo revela un universo de posibilidades ilimitadas. Prepárate para una aventura que desafía los límites de la imaginación, donde los sueños cobran vida y lo imposible se convierte en posible. En un mundo donde los límites entre lo real y lo imaginario son tan finos como un hilo de seda, se encuentra el espejo de la imaginación desbordada. Este espejo, antiguo y envuelto en misterio, no solo refleja lo que está frente a él, sino que también revela los mundos ocultos dentro de la mente de quien lo mira. Nuestra heroína, Elara, es una joven de espíritu inquieto y creatividad sin fin, artista y soñadora. Elara siempre ha sentido que las paredes de la realidad son demasiado estrechas para contener la vastedad de su imaginación. Cuando descubre la existencia del espejo, sabe que ha encontrado la llave para desbloquear los mundos que ha soñado desde niña. El espejo de la imaginación desbordada se encuentra en un rincón olvidado de un antiguo museo, oculto a los ojos de aquellos que caminan por la vida sin cuestionar la realidad que los rodea. Para Elara, el espejo es un portal a un universo donde todo lo que puede imaginar puede existir. Con una mezcla de emoción y temor, se prepara para cruzar el umbral hacia un reino donde sus sueños más salvajes y sus miedos más oscuros cobran vida. Cuando Elara cruzó el umbral del espejo de la imaginación desbordada, se encontró en un mundo que desafiaba toda lógica y razón. Aquí, los paisajes cambiaban al compás de sus pensamientos y emociones. Las montañas de cristal reflejaban los colores del arco iris, los ríos fluían en melodías suaves y los bosques escondían criaturas nacidas de sus sueños más lúdicos y fantasías más salvajes. En este reino de posibilidades infinitas, Elara se sentía libre de explorar y crear. Con cada paso dejaba una huella de colores y formas, convirtiendo el mundo a su alrededor en una obra de arte viviente. Aquí podía ser la heroína de sus propias historias, enfrentando desafíos y descubriendo tesoros que solo existían en los confines de su mente. Sin embargo, este mundo no estaba exento de peligros. Los recovecos más oscuros del espejo reflejaban los miedos y dudas de Elara. Estas sombras tomaban forma de laberintos sin salida, monstruos susurrantes y tormentas de desesperación. Elara tuvo que aprender a navegar estos aspectos de su imaginación con cuidado, enfrentando y superando sus propios temores. Con el tiempo, Elara se dio cuenta de que este mundo era más que un simple escape de la realidad. Era un lugar de crecimiento y autoconocimiento. Cada aventura y cada desafío en el mundo del espejo le enseñaban algo nuevo sobre sí misma. Descubrió que sus mayores fortalezas y debilidades residían no en el mundo exterior, sino en los confines de su propia mente. A medida que Elara se adentraba más en el mundo del espejo, comenzó a encontrar aspectos de su imaginación que nunca había explorado conscientemente. Se topó con ciudades flotantes donde las ideas y los pensamientos tomaban forma física, conversando y debatiendo entre ellos en plazas y cafés. Estas ideas, algunas brillantes y audaces, otras tímidas y sutiles, eran manifestaciones de su propia mente creativa. En uno de sus viajes,
Elara llegó a un viaje donde las historias no contadas y los sueños olvidados se reunían. Aquí, cada susurro del viento traía fragmentos de historias que ella había comenzado pero nunca terminado. Cada flor era un sueño que había dejado de lado. Este valle, hermoso pero melancólico, era un recordatorio de todas las posibilidades que aún estaban esperando ser realizadas. El mayor desafío de Lara en este mundo fue enfrentar el río de las dudas. Este río, de aguas oscuras y profundas, fluía con todas las inseguridades y cuestionamientos que alguna vez había tenido sobre sí misma y su arte. Cruzar este río significaba enfrentar esas dudas, aceptarlas y aprender a superarlas. Solo así podría continuar su viaje y alcanzar su pleno potencial creativo. Elara también descubrió que podía cambiar y moldear este mundo con su voluntad. Aprendió a crear puentes donde antes había abismos, a transformar los monstruos de sus miedos en criaturas amigas y a iluminar los rincones oscuros con la luz de su entendimiento y aceptación. Cada acto de creación en el mundo del espejo fortalecía su confianza y habilidad en el mundo real. Elara, cada vez más inmersa en el mundo del espejo, comenzó a explorar los límites de su propia creatividad. Descubrió que podía dar vida a sus pensamientos más abstractos y materializar sus emociones más intensas. Los paisajes del espejo se convirtieron en lienzos vivos, reflejando los matices más íntimos de su ser. En un atardecer etéreo, Elara creó el bosque de las emociones, un lugar donde cada árbol representaba un sentimiento distinto. La alegría brillaba con hojas doradas y risueñas. La tristeza se mostraba en tonos azules y melancólicos, mientras que la ira ardía en rojos intensos y brillantes. Caminando por este bosque, Elara aprendió a entender y aceptar cada aspecto de su motividad. El desafío más grande surgió cuando Elara enfrentó el abismo de la incertidumbre. Este abismo, vasto y aparentemente insuperable, simbolizaba las dudas sobre su futuro y su propio propósito como artista. Al principio, Elara se sintió abrumada y perdida, pero entonces recordó la fuerza que había encontrado en sí misma durante su viaje. Con una determinación renovada, Elara comenzó a construir un puente sobre el abismo, usando sus experiencias, aprendizajes y triunfos como cimientos. Cada paso hacia adelante era una afirmación de su confianza y una celebración de su crecimiento personal. Al final, cuando cruzó el puente y miró hacia atrás, se dio cuenta de que había transformado sus incertidumbres en un camino de claridad y determinación. Elara había aprendido que su imaginación no tenía límites y que la verdadera magia residía en su capacidad de transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. El mundo del espejo, una vez un lugar de misterio y desafío, se había convertido en un santuario de autoexploración y expresión artística. Tras superar los retos del bosque de las emociones y el abismo de la incertidumbre, Elara se encontró frente a la última y más decisiva prueba de su viaje: el encuentro con la sombra de la duda. En lo más profundo del mundo del espejo existía una figura espectral, una manifestación de todas las dudas y miedos que Elara había tenido sobre sí misma y su arte. La sombra de la duda era un reflejo oscuro de Elara, conteniendo todo lo que ella temía ser: una artista fracasada, una soñadora sin propósito, una creadora sin valor. Al enfrentarse a esta sombra, Elara tuvo que luchar no solo contra un enemigo externo,
sino contra las inseguridades que residían en su propio interior. La batalla fue intensa y emotiva. Cada ataque de la sombra de la duda era un golpe directo a las inseguridades de Elara, obligándola a confrontar sus miedos más profundos. Pero Elara no estaba sola en esta lucha. A su lado estaba todo el conocimiento, la creatividad y la fortaleza que había adquirido en su viaje a través del mundo del espejo. Con cada respuesta a los ataques de la sombra, Elara afirmaba su valor como artista y como persona. Reconoció que aunque la duda siempre sería parte de ella, no tenía por qué definirla. Con esta realización, la sombra de la duda comenzó a disiparse, incapaz de sostenerse ante la luz de la confianza y la autoaceptación de Elara. Tras la disolución de la sombra de la duda, Elara se encontró en un momento de profunda introspección y realización. La batalla con su sombra no solo había sido un enfrentamiento con sus miedos, sino también una integración de todas las partes de su ser. Ahora, con una comprensión más completa de sí misma, Elara se vio en un cruce de caminos. El mundo del espejo, con todas sus maravillas y desafíos, había sido un reflejo de su mundo interior. Ahora, Elara debía decidir cómo llevar estas lecciones a su vida real. Se dio cuenta de que su arte, sus creaciones y su imaginación no estaban separados de ella. Eran extensiones de su ser, formas de expresar su identidad y sus emociones más profundas. Con una nueva confianza y claridad, Elara comenzó a transformar el mundo del espejo una vez más. Esta vez no como una escapatoria, sino como una celebración de su imaginación y su realidad. Creó un jardín donde cada flor era una idea, un lago donde cada onda era una emoción y un cielo donde cada estrella era un sueño. Al final de su viaje, Elara tomó la decisión de regresar a su mundo, llevando consigo la riqueza de las experiencias vividas en el mundo del espejo. Sabía que su creatividad no tenía límites y que la verdadera magia residía en su capacidad de dar vida a sus sueños y de enfrentar sus miedos con valentía y aceptación. Al regresar a su mundo real, Elara se llevó consigo una renovada visión de la vida y de su arte. Los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas en el mundo del espejo habían dejado una huella imborrable en su ser. Ya no veía su creatividad como una mera herramienta para escapar de la realidad, sino como una fuerza poderosa para enfrentarla y moldearla. Con esta nueva perspectiva, Elara comenzó a crear como nunca antes lo había hecho. Sus obras de arte reflejaban la profundidad de su viaje interno, resonando con la autenticidad y la emoción de alguien que había explorado los rincones más profundos de su alma. Cada pincelada, cada nota y cada palabra eran testimonios de su viaje a través del espejo. Elara también se convirtió en una fuente de inspiración para otros. Compartió su historia y las lecciones que había aprendido, alentando a las personas a abrazar su imaginación y a enfrentar sus propios miedos y dudas. Enseñó que la verdadera creatividad surge de la integración de todas nuestras partes, tanto las luminosas como las más oscuras. La historia de Elara y el espejo en la imaginación desbordada se extendió, convirtiéndose en un símbolo de la capacidad humana para transformar la adversidad en arte, la duda en certeza y el miedo en coraje. El espejo, una vez un objeto de misterio y temor, se convirtió en un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros
Existe un universo de posibilidades esperando ser explorado. El espejo de la imaginación desbordada nos invita a considerar cómo nuestras propias percepciones y creatividad pueden moldear nuestra realidad. Nos recuerda que, a través de la exploración de nuestro mundo interior, podemos descubrir nuestra verdadera fortaleza y desatar el potencial ilimitado de nuestra imaginación.